Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Como de costumbre, estoy súper bien acompañada en la mañana de hoy para conversar sobre un tema que no es muy agradable, es complejo, pero del que definitivamente hay que hablar, y es sobre corrupción estratégica. Lamentable que la corrupción estratégica arropa el mundo y nos tiene metidos en la cantidad de problemas que tiene el mundo. Pero por eso es importante hablar de estos temas. Hace unos cuantos días, una semana o dos, no sé, me tropecé con un artículo sobre corrupción estratégica en la revista Foreign Affairs. Me llamó muchísimo la atención y por eso decidí hablar con estas personas maravillosas que tengo en este panel de hoy para conversar un poco sobre este tema y arrojar luz, porque es muy posible que casi nadie sabe que esto, aunque la corrupción es tan vieja, pero a los niveles que ha llegado y a las complejidades en que se maneja, es importante hablar y entender y educarse sobre eso, sobre todo para uno estar de pie, para uno reconocerlo, para uno mirar, para uno ser vigilante. Les quiero citar cómo empieza el artículo del Foreign Affairs como una forma de iniciar esta conversación. Y tan pronto haga eso, les voy a decir con quién conversamos hoy en la mañana. Dice el Foreign Affairs, este artículo, que la corrupción existe desde tiempos inmemoriales. Lo que es nuevo es la transformación de la corrupción en un instrumento de estrategia nacional. En años recientes, un número de países, entre ellos Rusia y China en particular, han encontrado formas de transformar la corrupción usual en un arma para uso en el escenario global. Los países han hecho esto antes, pero nunca en la escala que se ve. Bueno, pues de eso conversamos hoy en Delvis Grisel y compañía con el doctor Carlos Severino, la doctora Mayra Vélez y el periodista Manolo Costa. También nos acompaña nuestro queridísimo licenciado Germán Valentín, que ustedes saben que siempre viene con nosotros una vez en la semana para al final del programa darnos unos consejitos sobre quiebra. Así que vamos a iniciar de inmediato esta conversación sobre la corrupción estratégica. ¿Qué es eso de corrupción estratégica? Carlos. Sí, gracias, Delvis. Un placer estar aquí. Saludos a los compañeros, a las compañeras y a toda tu radioaudiencia que siempre nos sintonizan, ¿verdad? Yo creo que hay que comenzar diciendo que ciertamente la corrupción no es algo que sea nuevo, pero sí sabemos que la inserción de la corrupción como parte de la estructura política es algo que también es de hace mucho tiempo atrás. Solo basta haber leído los trabajos de Mandeville y sobre todo la colmena de las abejas, la famosa colmena de las abejas, que no es otra cosa que explicando la necesidad de la corrupción como un mecanismo de redistribución de la riqueza. Como te dice él específicamente que cuando hay un señor, un envejeciente que tiene $1 millón guardados en el banco, cuando se lo roban, pues ese robo de esa parte de ese $1 millón, inmediatamente van a comprar carro, van a comprar casa, y en ese sentido multiplica y se ve que los vicios humanos se usan por la economía como parte de un motor. Pero no es hasta ahora, yo diría, hasta los últimos 3 décadas, interesantemente, conjuntamente con el surgimiento o la consolidación del neoliberalismo, que surge un discurso muy fuerte anticorrupción. Surge Transparencia Internacional, surgen distintas, ¿verdad? Y es interesante porque el discurso anticorrupción pues ha comenzado a ser fuertemente criticado. Este artículo que tú acabas de citar, lo interesante y el mérito que tiene es que por primera vez desde la propia derecha, porque Foreign Affairs es una revista de derecha, es que se trae un tema que desde hace tiempo, desde el punto de vista crítico, se viene diciendo, que el tal discurso de la anticorrupción no es tal discurso de anticorrupción nada, que ciertamente es un disuasivo para entretener la atención pública de lo que está pasando realmente, ¿verdad? Y es lo que llaman los economistas más sagaces los flujos financieros ilegales, ¿verdad? Es ese elemento donde está realmente el gran problema de la corrupción y según
los expertos que trabajan en este tema, es realmente esos flujos financieros FFI son el gran lastre para el desarrollo de muchas sociedades pobres hoy en día conjuntamente. Así que es una cosa que cuando vemos aquí en Puerto Rico los políticos hablando de la corrupción, lamentablemente, no sé cómo lo ve Mayra y Manolo, pero en mi opinión, el discurso anticorrupción en Puerto Rico está 25 años. Cuando vemos los políticos, hay políticos diciendo, bueno, el mismo Batia, que este cuatrenio esta elección es la elección del tema de la corrupción. Pues cuando uno lee esto se da cuenta de que está totalmente desfasado con lo que es la investigación de corrupción en América Latina, la investigación de la corrupción en otras partes, y ciertamente el valor del artículo de Foreign Affairs es que indudablemente hoy, a nombre de la corrupción, se destituyen los gobiernos, se acusan personas injustamente y se ha convertido genuinamente en un arma. La corrupción y el discurso anticorrupción es más bien hoy un arma política, ¿no? Así que como vamos a conversar, pues lo dejo ahí y seguimos conversando con los compañeros. O sea, sí, a ver, Manolo o Mayra. Mayra, por favor. Quiero escuchar. Manolo. No, bueno, si quieren yo hablo, pero prefiero escuchar a la doctora. Mayra. Primero. Dale un minuto. Te quería añadir también a lo que Severino nos estaba hablando, de que la corrupción, ahí por lo menos en ciencias políticas nosotros hablamos de la corrupción ilegal y también hablamos de la corrupción que es legal. Legal. Y es importante hacer esa diferencia porque nosotros estamos más acostumbrados a pensar la corrupción ilegal, que es la que, por ejemplo, un político a cambio de ciertos favores recibe dinero en efectivo. O, por ejemplo, también utiliza dinero del gobierno para otros usos que no son fines públicos, ¿verdad? O sea, esas usualmente son las prácticas de corrupción que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero también hay otros tipos de prácticas que también tienen el mismo efecto que la corrupción ilegal, pero que son legal. Por ejemplo, cuando tú tienes un político que a cambio de recibir apoyo, ¿verdad? Tal vez sean donaciones a su campaña o sea, por ejemplo, donaciones a un super PAC, legisla a favor de cierto grupo, de cierta persona. Eso es completamente legal bajo el esquema de la política estadounidense, ¿verdad? Pero tiene como fin que la política pública no sea democrática en el sentido de que no ayuda al pueblo, sino a un grupo en específico. Entonces, aunque el político no esté recibiendo dinero, ¿verdad?, o algún beneficio material, técnicamente está recibiendo algo a cambio por esa transacción, que puede ser cualquier cosa, hasta una donación de campaña. Y eso estamos viendo, ¿verdad?, en estos días con el famoso BMW. Y entonces, ¿verdad?, este tipo de transacciones son bastante comunes, especialmente si uno piensa desde el punto de vista de las donaciones al parque en Estados Unidos, del uso de cabilderos también, que usualmente son expolíticos que se utilizan para promover cierta agenda o cierta política pública. Así que la corrupción viene de muchos colores, ¿verdad? Y algunas son legales y algunas son ilegales también. Y aquí vamos viendo cosas últimamente, ¿verdad? Sobre todo con el uso de terreno. Manolo. También. Saludo a mis compañeros de panel. A mí me parece, primero, para comentar tu introducción, a mí me parece que es bastante... Yo leí el artículo que nos enviaste de Foreign Affairs. A Foreign Affairs yo siempre le tengo como un repelillo porque siempre ya uno sabe la pata que cojean. Estos cuatro autores de ese ensayo están un poco lavándole la cara a los gobiernos poderosos, tratando de explicar que también que nos llevábamos en esta mesa, ya Gran Bretaña, Estados Unidos, los franceses, las potencias coloniales, que bien nos comportábamos, y ahora llegaron estos chinos y rusos a chavarnos el pastel con un poco de torpeza en su corrupción, porque yo creo que lo que están criticando más bien es la forma, no el contenido. Y para hacer lo mismo que hacemos nosotros, para hacer lo mismo que hacemos nosotros. Sí, entonces están estos venezolanos y cubanos y los brown y los prietos, que son todos unos corruptos. Es la cultura de la mordida latinoamericana, ¿no? El guardia que te paraba y tú le dabas la licencia con un billete 5 y te perdonaban inmediatamente. Y todas esas películas de Hollywood, que no es que fueran falsos, sino que esa es la corrupción chiquita. Que esa es la corrupción chiquita.
Pero esa es la corrupción chiquita. La corrupción grande que se monopolizaba por parte de las grandes potencias occidentales capitalistas, nadie nunca las descubría. Ahora resulta que como la forma en que se ha ido desarrollando el neoliberalismo en el mundo, pues también hay unos destapes, ¿no? Y entonces ahora sabemos que Trump fue hasta Ucrania a buscar, a hacer una campaña para lanzarle oro a un posible contrario, que era Joe Biden. O tenemos al rey de España, que ahora se descubrió, que el tipo era corrupto y cobraba comisiones a Arabia Saudita por el montón de aviones de guerra que le vendió. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Es que efectivamente la cultura de la corrupción en los altos, en las potencias mundiales, pues ahora se presentan como que estamos siendo invadidos por unas costumbres foráneas, ¿no? Como si eso se pegara. Y yo creo que, honestamente, me parece que lo que ahora le llaman corrupción estratégica es good old corruption, lo único que a los niveles de los gobiernos de Gran Bretaña, del Reino Unido, debo decir, de Estados Unidos, de Francia, etcétera. Bueno, porque ahora se ven las costuras sin dejar para al todo el reyesito. mundo. Yo creo que un poco ahora se ven todas las costuras, ¿verdad? Y entonces no les queda otro remedio que mostrarlas. Las costuras están al descubierto porque es demasiado ya. Déjame citar precisamente a partir de lo que dice Mayra y dice Manolo, un informe que hace la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, un informe reciente, y dice el 63% de los flujos ilícitos globales son generados por grandes bancos transnacionales y por élites económicas, mientras que, según el propio estudio, apenas el estimado de lo que representa con respecto a ese 63%, la corrupción convencional, que es usualmente gubernamental, es apenas 3%, para que tengan una idea. La corrupción verdadera está en estos flujos, fíjense, en estos flujos que el neoliberalismo inclusive participa estructuralmente. La ley 22 es parte de esto, es parte de esos flujos financieros que algunos están articulados legalmente, los paraísos fiscales que hay en el Caribe, los paraísos fiscales que hay en Luxemburgo, que hay en Suiza, que hay en algunas partes, son cantidades fabulosas de dinero. Yo tenía un estudiante que me preguntó antes de la pandemia, poco antes, me dice, profesor, ¿usted se dio cuenta de que en Estados Unidos hubo que imprimir más billetes de $100? Y cierto, yo busqué eso y lo corroboré de que Estados Unidos había impreso, el año pasado tuvo que imprimir más billetes de $100. Entonces, la pregunta de él era, pero es que yo nunca veo un billete de 100. ¿Por qué hay que imprimir billetes de 100 si yo nunca lo veo? Además, si lo tengo, no me permiten usarlo porque en todo lugar, en todo negocio dice, no se aceptan billetes de 100. Entonces, eso es lo que también admite el artículo. El artículo, para poder, como dice Manolo, para poder vincular a nuevos poderes hegemónicos en el mundo multipolar, pues también tiene que admitir lo que todo el mundo ya venía diciendo desde hace tiempo, sino que este sistema neoliberal se apoya ciertamente en una estructuración que es fundamentalmente corrupta a través del intercambio de flujos financieros ilegales que han sido responsables en los últimos 30 años por lo menos de una concentración de dinero fabulosa en el mundo, donde la acumulación cada vez de riqueza está en menos manos y cada vez crece más la pobreza. Y es un círculo vicioso, ¿no? Por eso es que el economista Juan Valverde, español, nos dice, en una economía neoliberal, al desregularizar el mercado y reducir el tamaño, al desregularizar el mercado y reducir el tamaño del Estado, la misma fiscalización y control para luchar contra la corrupción son imposibles. Así que estructuralmente, si yo reduzco el Estado, si yo reduzco las instituciones y a la misma vez demonizo la práctica pública, lo que estoy haciendo es secundando la corrupción y estoy secundando el modus operandi, ¿verdad?, que representa el tema de cómo se trabaja esto en los gobiernos en que estamos, ¿no? Y por eso es que no es casual lo que estamos viendo en Puerto Rico, ¿no? Yo digo, no es eso que llamamos que es incapacidad.
yo tengo mis serias dudas de que sea una verdadera incapacidad. Carlos, tengo que pausar. No se vaya nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hoy conversamos sobre corrupción estratégica con la doctora Mayra Vélez, el doctor Carlos Severino y el periodista Manolo Cos. No se me va a olvidar el nombre de Manolo por poco. A mí también estábamos relajando con eso antes de empezar. Muy bien, gracias. Con lo olvido y por poco se me va el nombre de Manolo. Es que el alemán me visita. Bueno, continuamos con esta interesante conversación. Mayra. Sí, yo quería, ¿verdad? Tal vez para los radioescuchas que no están familiarizados con el término de corrupción estratégica, por lo menos el artículo que estamos haciendo referencia se refiere al uso de la corrupción para intereses nacionales de un país extranjero. Es decir, piensen, y esto no es nuevo, ¿verdad? El artículo está pensando sobre el uso de la corrupción estratégica por otros países terceros a Estados Unidos dentro de Estados Unidos, pero esto no es nuevo, ¿verdad? Si nosotros, los que conocemos la historia política de América Latina, sabemos que el uso de la corrupción estratégica ha sido parte, ¿no?, de las múltiples armas diplomáticas, ¿verdad?, que Estados Unidos ha utilizado en América Latina. Piensen, por ejemplo, en Centroamérica solamente. Los sobornos que se le dio, por ejemplo, a Jacobo Arbenz, ¿verdad?, por parte de la United Fruit Company, o los sobornos también que se le dio a Honduras para que se saliera del cartel de la exportación de guineo o banana, que iba a permitir que, ¿verdad?, que estos países tuvieran un mayor recaudo por la exportación de este producto primario. O sea que este tipo de estrategia de sobornar o de apoyar económicamente a través de herramientas como foreign aid, ayuda exterior, para mantener políticos afín a los intereses de Estados Unidos es viejísimo, ¿verdad? No es nada nuevo, se ha visto a través de América Latina, de Centroamérica, del Medio Oriente, y incluso en muchos países de África, especialmente dentro del contexto de la Guerra Fría. Lo que yo creo que este artículo está sonando alarma, que es la primera vez que ellos están viendo que otros países están haciendo lo mismo dentro de Estados Unidos. Y que es la escala, ¿verdad? Que es la escala lo que ellos mencionan, es como escalado. Ellos reconocen que no es nuevo, lo reconocen desde el principio del artículo. Lo que están diciendo, lo que es impresionante es cómo, ¿verdad? Sí. Y cómo se inventan una serie de cosas para seguir así ampliándola. Y entonces, y esto es bien interesante porque parte de aquí Estados Unidos tiene varias herramientas legales para evitar que este tipo de corrupción estratégica se dé, y una de ellas se desarrolló específicamente durante los años antes de la Segunda Guerra Mundial, y era para reducir la influencia de los nazis en Estados Unidos. Y entonces yo estaba buscando a ver, ¿verdad?, cuántas veces se ha utilizado la ley que eventualmente prohibió que países externos trataran de influenciar la política de Estados Unidos, que se llama Foreign Agent Registration Act, que se creó precisamente cuando se dieron cuenta que los nazis estaban tratando de cambiar la opinión pública. Y desde 1960 hasta el 2015 solamente han llevado 7 casos, solamente 7 casos bajo esta acta. Sin embargo, desde que llegó Trump, ya han habido 8 casos bajo esta acta, incluyendo 2 compañeros de bufete que trabajaban con Flynn, el que era concejal, ¿verdad?, de seguridad. Tenemos también 2 personas que trabajaban con Giuliani. Okay. Hemos tenido también, bajo ese mismo esquema de la investigación de Mueller que llevó, ¿verdad?, sobre la interferencia de Rusia sobre Estados Unidos, hubo una persona que dirigía la campaña, que era hermano del que dirigía la campaña de Hillary Clinton. Otro que era estratega de Bernie Sanders, también se le causó a través del Foreign Agents Registration Act por estar actuando a nombre de estados fuera de Estados Unidos. O sea que esto es algo que realmente, y bien interesante porque son transacciones que si no se hubiesen mirado
a profundidad por el reporte, ¿verdad? Por investigación de Mueller, nadie se hubiese dado cuenta que en Estados Unidos hay cabilderos que reciben mucho dinero para trabajar a nombre de otros países y para lograr que esos intereses se fomenten dentro de Estados Unidos. Entonces, eso es bien interesante, por eso yo empecé a hablar sobre que hay corrupción legal y hay corrupción ilegal. Claro. En este caso estamos hablando de que es corrupción completamente legal. El problema era que las personas que estaban pagándole a estos individuos dentro de Estados Unidos no se habían registrado como agentes políticos extranjeros. Ese fue su problema. No fue el problema que están dando dinero, era que no se habían registrado. Entonces ahí tú te ves, esa línea finitita es lo que hace que sea un escándalo o no. Uh-huh. Bueno, tengo que pausar. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel Ortiz y compañía. Hoy conversamos sobre corrupción estratégica. Carlos, te dejé ahí que no te dejé hablar, así que te voy a dar espacio. En ese recuento que hacía la compañera Mayra Vélez antes de la pausa, también uno puede mencionar que esa herramienta se ha utilizado muy fuertemente en el caso de aniquilar compañías enteras. El caso muy famoso de el gran consorcio atómico energético francés Alstom, que se apresó en Estados Unidos al presidente en una visita sorpresiva que hizo, lo metieron preso y lo acusaron de unas cosas, primero de que está trabajando en contra de los intereses de Estados Unidos. Bueno, el cuento largo o corto es que terminó General Electric finalmente comprando a Alstom, y el gobierno francés terminó vendiendo a Alstom, que era un gran activo, una empresa que producía una gran cantidad de dinero para Francia, y que Francia no tenía en planes venderla, sino con esta estrategia se consigue. Y más recientemente también apresaron a la vicepresidenta de Huawei en Canadá a nombre de Estados Unidos, ¿verdad? En una acusación que nadie entiende, que solamente uno puede entenderlo, que es parte de la trama de la oposición de Estados Unidos de que Huawei se quede con el mercado 5G. Así que ahí vemos otra vez más que es cierto que lo nuevo de esto es el nivel tan fuerte que está alcanzando la corrupción como arma política, y no podemos dejar de pensar que en Panamá el apresamiento del general Noriega bajo todo un esquema antidroga, y finalmente más recientemente hay que mencionar también lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasó con Dilma Rousseff, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que llaman la judicialización política, es también parte de estas herramientas que la doctora Vélez estaba citando, y es parte de esta corrupción muy, muy particular y muy quirúrgica en sus propósitos políticos. Bueno, y es que hay tantos sistemas de internet, de vigilancia, de un sinnúmero de cosas de las cuales, de inteligencia artificial, o sea, es tanto por donde las nubes, son tantos los recovecos en los que se pueden hacer ciertas cosas, que yo me imagino que eso tiene mucho que ver en el incremento, ¿verdad?, que le ha dado esa apertura. Manolo. Por donde iba Carlos, también está el caso Odebrecht, que sí, es probablemente el escándalo más grande, porque es una compañía de construcción que sobornó no uno ni dos, sino prácticamente a todos los gobiernos de América Latina en algún momento y algunas instancias, ¿no? Pero demuestra también como te digo, la globalización de esas operaciones, los papeles de Panamá, etcétera, ¿no? Un poco ha ido saliendo, pero quería referirme a lo que planteaba la profesora Vélez, porque me parece que en este perímetro, ¿no?, de las leyes federales norteamericanas, lo más terrible, a mi juicio, ¿no?, de que se ha corroborado por parte del Tribunal Supremo norteamericano, que es el caso Citizens United, donde
se reconoce a las corporaciones con derechos que hasta entonces teníamos solo los seres humanos, como el derecho a la libre expresión, como el derecho a la intimidad, etcétera. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, con esa decisión, le abrió las puertas a todos los millonarios, no a ellos personalmente, ¿no?, sino a las corporaciones, whatever that means, a meterse en la campaña política activa y poder desembolsar sin límite, porque eso sería una violación a su derecho a la libre expresión, a las corporaciones, una compra sin límite de influencias políticas a través de las campañas, los hermanos Koch, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la más estratégica de las decisiones que se han tomado, por lo menos con relación a lo que acontece en la política norteamericana, donde se ha manchado para siempre la forma de hacer política, la forma de desarrollar campañas, la forma en que los cabilderos, los cabilderos en Washington también tienen que estar registrados. Y eso no evita que se supone, es más, vamos a ponerlo así, se supone que un cabildero, una compañía de cabilderos, representa a un cliente y es un intermediario entre el político y la corporación, o entre el político y la organización sin fines lucrativos, el político y la ciudadanía. Por ese ejercicio de conectar político con compañía, cobran los cabilderos. Entonces, es un negocio extraordinario. Redondo. Redondo y sin límite, que el problema es, tú, después que estés registrado, tú cabildeas por ahí para abajo. Entonces, entre esa reglamentación, entre esa liberalización de lo que le llaman el cabildeo político en Estados Unidos y la decisión del Tribunal Supremo, el Citizens United, ha abierto las puertas a una avalancha de corrupción en la política norteamericana, que yo creo que desembocó en la elección del presidente Trump, que, dicho sea de paso, tuvo 2 millones de votos menos que su contrincante, que perdió. Y eso son esas cosas que yo llamaría estratégicas también, ¿no? Como el dinero ha desviado la forma en que se hacía política en Estados Unidos. Y la realidad es que hay estrategia en la corrupción. La corrupción puede ser estratégica. Claro. Es así. Para que la gente tenga una idea de lo que hablaba sobre de que esto genera mucho dinero, en el reporte de Mueller, Rick Gates, que era estratega para la campaña de Bernie Sanders, estaba cobrando $10,000 al día por viajar a Ucrania para servir de intermediario al expresidente de Ucrania. $10,000 al día. O sea, eso no es un chavito suelto. O sea, que ¿Cuánto es eso en un mes? Así mismo es. Supuestamente un viaje de 4 días, él cobró $50,000 y los gastos del viaje. O sea que se paga por acceso y por efectividad por efectividad de tratar de manipular o de cambiar la política pública. Entonces, ¿verdad? Aquí entonces uno tiene que preguntarse cuán democrático esto es, si la política pública es a favor del pueblo, a favor de los que tienen dinero, ¿verdad? Y aunque es legal, ¿verdad? El cabildero está registrado, lo que gana está registrado, la pregunta es si esto es democrático, ¿verdad? Y yo creo que es una pregunta que se debe seguir haciendo. Y esto es un problema bien grande, especialmente ahora bajo Trump, porque una de las personas que el reporte de Mueller seguía señalando era Rudy Giuliani. Rudy Giuliani tiene una larga historia de ser abogado de empresas y de personas que no son, ¿verdad? Vamos a decir que van a ser exaltadas. De dudosa reputación. De dudosísima reputación. De mala calaña. De mala calaña.
Pero una de las cosas que el artículo hablaba y que da mucho que decir era precisamente Giuliani buscando el acceso y la relación que tenía con Trump para que Trump no persiguiera a un banco turco que violó las sanciones contra Irán. Entonces, cuando uno habla de verdad de que si Obama era débil ante Irán, pero mire este ejemplo de un banco violando las sanciones contra Irán y siendo defendido por Giuliani, el asesor principal y abogado personal de Trump. Y es el mismo también que estuvo en conexiones con los dos ucranianos que eventualmente llevó, ¿verdad?, al impeachment o al residenciamiento. O sea, Giuliani ha utilizado su gran apego a Trump para beneficiar ciertos grupos, ciertas entidades económicas que son ajenas a los intereses de Estados Unidos. Pero el problema de Trump es que si tú eres leal, él no te ve falta. Y Giuliani ha sido muy leal. Y entonces esta compañía como este banco, los presidentes de distintos países lo saben y lo utilizan Giuliani para adelantar sus intereses, irónicamente. En eso que decía también Manolo ahorita. Carlos. Carlos, vamos a una pausa. Una pausa, muy bien. Carlos, lo siento, tengo que pausar, pero regreso contigo. Regresamos en breve. Carlos es el Q. No se vaya nadie, regresamos en breve. No te sobaste los espejuelos. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Carlos, bendito, te volví a dejar el segmento, no te dejo hablar, o sea, dale. Bueno, me has dejado hablar siempre después de la pausa, tranquila. No, se me ocurre también mencionar que esto ocurre como parte, da la impresión, ¿verdad? Porque yo no tengo la información, pero da la impresión de que ocurre de forma orquestada todo esto, y uno lo puede ver porque hay articulaciones legales, como esa que estábamos hablando en Estados Unidos, que en los gobiernos neoliberales básicamente es parte de un credo. Y voy a mencionar solamente un ejemplo, la Ley 22. No hay un gobierno neoliberal en América Latina que no tenga una Ley 22, ¿verdad?, o el equivalente a la Ley 22. Manolo, que sigue la política en América Latina, y también sé que Mayra, pues la primera medida que aprueba el nuevo gobierno en Uruguay fue la versión de la Ley 22, ¿verdad?, del gobierno, del nuevo gobierno en Uruguay. Y así uno ve cómo se repite, y eso no es otra cosa que una forma de fortalecer el intercambio de los flujos estos ilegales y de toda esta corrupción, que en gran medida está articulada legalmente, como explicaba la profesora, ¿no? Esto no es... Mientras, hay que insistir, mientras entonces vemos que los gobiernos muy selectivamente se encargan siempre de tener un chivo expiatorio o una chiva expiatoria para que hacer pensar en la opinión pública de que el discurso anticorrupción se está tomando en serio, ¿no? Mientras se está desfalcando realmente a un nivel impresionante por otras vías y se está permitiendo la acumulación de dinero por parte de ciertas élites, que es parte de todo este esquema. Es una cosa bien grave lo que está sucediendo en general. Cualquier parecido con la Isla del Encanto es pura coincidencia. Manolo. No, yo quería preguntarle a la profesora Vélez cómo ella podría traducir el asunto, la corrupción estratégica, como ella la ha planteado, a lo que hemos vivido en Puerto Rico los últimos 2 años. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 minutos. Sí, hay muchas similitudes y, ¿verdad?, lo que estamos hablando, por ejemplo, una de las cosas que Puerto Rico se está yendo es que, por ejemplo, no hay mucha fiscalización sobre las compañías que se incorporan en Puerto Rico, especialmente bajo el esquema de la ley 2022. Y el problema es que usualmente cuando tú no sabes quién está incorporando y no hay un background check de esa persona, pues se crean distintas compañías para limpiar dinero, para el lavado de dinero, etcétera. Y eso también ha sido el caso, por ejemplo, de cómo Rusia ha podido infiltrar a Reino Unido
porque hay muchos oligarcas que se han ido al Reino Unido y simplemente crean estas compañías que nadie sabe de dónde son, de dónde viene el dinero, nadie pregunta quién está comprando esos apartamentos de lujo, eso está pasando en la ciudad de Nueva York también, y para acabar de completar, hay unas leyes que protegen a estas personas, que son leyes del ingreso, tampoco ni siquiera la prensa puede revelar quiénes son. Entonces nosotros nos estamos yendo por ahí y esto lo que hace es que facilita, ¿verdad? El hecho de que nosotros estamos buscando que facilite el hacer negocio en Puerto Rico también facilita una serie de acciones que son delictivas, como el lavado de dinero. Entonces, esto es una navaja de doble filo. Por un lado, queremos atraer capital y queremos desarrollar a Puerto Rico, pero ¿qué tipo de capital, verdad? ¿Quiénes son los que están viniendo? ¿Qué herramientas nosotros tenemos de transparencia sobre las personas que están llegando? Pues tenemos muy pocas. Y si tenemos, no tenemos un gobierno con la voluntad política de hacerlas cumplir, que ese es otro tema, ¿verdad? Una cosa es que esté la ley, la otra es que se haga cumplir, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos pasando por un proceso muy parecido a otros países en la que estamos compitiendo sobre cuáles son las leyes más laxas o más relajadas para que se den estos procesos ilícitos de lavado de dinero, etcétera. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? No es algo que los puertorriqueños dicen que aquí es el país más corrupto del mundo. Cuando Trump lo dijo y aquí todo el mundo dijo sí, Trump tiene razón, es porque no conocen cómo opera Estados Unidos. Claro. Entonces, sí. Una persona que no entiende cómo opera la política de Estados Unidos es una persona que simplemente va a aceptar que Puerto Rico es más corrupto, el país más corrupto del mundo, o el sitio más corrupto del mundo. Y nada más piensa en Nueva York y de dónde viene Giuliani, que era, si no me equivoco, él trabajaba como fiscal de la ciudad de Nueva York. Así que... Y alcalde, ¿no? Sí, y alcalde. Para que ustedes vean, ¿verdad?, que aquí hay una relación simbiótica entre el gran capital corrupto y los políticos en Estados Unidos. Así que, bueno, ¿verdad?, esto es un tema muy grande para los puertorriqueños y no solamente de nuestro futuro, pero también sobre la calidad de democracia en la que queremos vivir. Correcto. Carlos, me quedan 2 minutos. Bien brevemente, sí, quiero decir, o sea, porque para concluir, es falso que la corrupción, la gran corrupción se da en la esfera pública. Eso es una mentira. Y eso es una mentira de principio a fin. Se han encargado de instalar, ¿verdad?, esa mentira de que es el sector público el responsable de la gran corrupción. Como los estudios que se han hecho demuestran, la gran corrupción se da en el sector privado, en mucho más proporción que en la actividad pública. Lo que pasa es que repito lo que dije anteriormente, parte de la estrategia es demonizar la estructura pública para poder justificar la privatización, que es la que propende realmente también a poder seguir haciendo más corrupción. Bien, pues muchísimas gracias a ustedes por estar en este tema, que yo creo que tendremos que volver sobre él, porque es mucho más lo que hay que decir, pero vamos a escuchar a nuestro queridísimo licenciado Germán Valentín con sus consejitos de quiebra. Sí, muy buenos días. En mi pasada intervención les hablé sobre las enmiendas hechas al Código de Quiebra por el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, conocida también como CARES o CARES. Hoy les voy a hablar sobre una confusión bastante común entre compañeros abogados y algunos jueces, y me refiero al efecto que tiene la paralización automática en los procedimientos como consecuencia de una presentación de una petición de quiebra. Como les he dicho en bastantes ocasiones, la radicación de un caso de quiebra paraliza acciones en contra del deudor. Según la sección 362 del Código de Quiebra, la radicación de un caso opera como una paralización dirigida a toda entidad, entendiéndose por entidad personas naturales, personas jurídicas, tales como corporaciones o sociedades, gobiernos municipales, estatales y el propio gobierno federal, sus agencias y dependencias. ¿Qué es lo que se prohíbe? Se les prohíbe el inicio y continuación de procedimientos judiciales, administrativos o cualquier otra acción contra el deudor. Incluye también diligenciar gravámenes sobre propiedades del deudor por sentencias obtenidas ante la radicación de un caso. Por ejemplo, si se tiene una orden y mandamiento de embargo, esta se paraliza. Además, paraliza reposeer o tomar posesión de propiedades del deudor, como es, por ejemplo, reposeer un vehículo. Paraliza también
perfeccionar o enforzar gravámenes sobre propiedad del deudor, como es, por ejemplo, presentar una sentencia en contra de un bien en el registro de la propiedad. Otra de las cosas que paraliza es cobrar, determinar o recuperar una reclamación contra el deudor. Sencillamente es cobro de deuda y acciones judiciales de cobro o reclamación administrativa, como serían, por ejemplo, las querellas de DACO. Otra de las cosas que paraliza es lo que se conoce como la compensación de deudas, que no es otra cosa que cuando usted le debe a una persona y esa persona le debe a usted, las deudas se cancelan, entre comillas, y esa cancelación también se paraliza. Parece estar claro, sin embargo, que existen profesionales del derecho que piensan que con la radicación de un caso de quiebra se paraliza toda acción en la que el deudor es parte, y eso no es así. Lo que la ley claramente establece es que se paralizan acciones contra la persona en quiebra. Si, por ejemplo, el deudor está demandando en daños y perjuicios a una persona, esa acción no se paraliza porque es el deudor el que está demandando. Por el contrario, si la persona en quiebra demanda a alguien y esa persona reconviene o contrademanda, como se dice por ahí, esa contrademanda se paraliza por ser contra el deudor. Sin embargo, la demanda del deudor contra la persona puede continuar. Así como la ley establece la protección contra acciones contra una persona en quiebra, también establece excepciones para esa protección, y de eso les hablaré en mi próxima intervención. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias a los profesores Severino y a la doctora Mayra Vélez y a mi queridísimo Manolo Cos. Y bueno, yo creo que en otro momento tendremos que regresar sobre este tema y ver entonces cómo el gobierno se convierte en herramienta del sector privado, ¿verdad? Que es una de las cosas que, o sea, el gobierno no es el más corrupto, pero es la mejor herramienta que tiene el sector privado para hacer lo que quiere hacer. Es una combinación de pitcher y catcher. Bueno, no hay tiempo. El Estado corporativo. Bueno, exactamente. Bueno, no hay tiempo para más, lamentablemente. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Tengan mucha paz. Buen día.